hemos visto 2 lecciones y un poquito más, pero la primera que vimos fue descubriendo la raíz de nuestros problemas. Y quisiera hablar en plural, porque con mucha frecuencia cuando hay un problema, sobre él se vienen diversos problemas. Por ejemplo, cuando hay enfermedad en la familia, pues se vienen problemas de discusiones por aspectos económicos, porque afecta en muchas ocasiones la situación económica. Se vienen problemas de quién va a atender qué, porque hay una persona que se desliga del hogar, o a veces 2, para atender la situación de salud, y entonces hay labores que deben realizar otras personas, etcétera. Un problema nos trae muchos problemas. Y con mucha frecuencia, pues son nuestros problemas. Y la raíz de nuestros problemas, pues no puede ser vista desde la perspectiva del problema. Tenemos que salirnos de allí, mirar desde la perspectiva que tiene Dios, que es muy distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros podemos estar viendo desde nuestra casa, pues que el jardín falta regar, que en la cocina hay trastes sucios, etcétera. Pero si nos fuéramos a la luna, pues ese problema sería mínimo visto desde la luna. La perspectiva que tiene Dios es una perspectiva, desde luego, mucho más global, pero también es una perspectiva eterna. Es decir, no está interesado en lo que vas a hacer hoy o lo que vas a hacer mañana. Está mucho, sí está interesado en eso, pero está mucho más interesado en qué va a ser de tu vida eterna. Entonces, pues nosotros a nuestros problemas tenemos que verlos desde una perspectiva eterna. Para las que están leyendo la Biblia en forma cronológica, fíjense cómo Dios le habla a Job. Le habla desde una perspectiva eterna. Después de que Job está soportando los problemas de manera muy bien y contesta, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero llega un momento en el cual su situación ya es desesperante y en esos momentos ya no contesta así. Está realmente desesperado, tratando de encontrar sentido porque Dios lo ha abandonado. Porque Dios ha decidido causarle tanto daño cuando él no se lo merece. Está totalmente confiado en que ha sido fiel al Señor. Y sin embargo, Dios no ha respondido como él esperaba. Y está desesperado. Son capítulos del libro de Job que pocas veces estudiamos porque idealizamos a las personas y queremos pensar que Job jamás se desesperó. Pero no es así. Job sí se desesperó y se desesperó más por las palabras de sus amigos que esperaban encontrar en Job pecado, por lo cual Dios había enviado tanto dolor a su vida. Y en esa desesperación, algunos tienen la posición de que en Job hay pecado, en otros tienen la posición de que si tú te portas bien, Dios se va a portar bien contigo. Y si tú te portas mal, Dios se va a portar mal contigo. Y entonces, pues le dicen lo que te está pasando es una consecuencia de tu comportamiento. Pero también piensan que Dios se ha olvidado de él. Y
le discuten sobre qué está sucediendo. De repente interviene Dios y no habla de su problema, y no habla de la sarna que tiene, y no habla de la muerte de sus hijos, y no habla del problema. ¿Cómo lo enfrenta? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le pedí al mar que se limitara hasta la costa? ¿Dónde estabas tú cuando hice las aves, cuando hice las plantas? ¿Dónde estabas tú? Es decir, le habla de su perspectiva. Ubícate, Job. Tú eres humano. Yo soy Dios. Y es de lo primero que le habla. No le habla de su problema. Lo ubica en su situación. Y yo creo que los humanos con mucha frecuencia tendemos a humanizar a Dios, pensar que Dios actúa y piensa como nosotros. Y entonces creemos que Dios debe actuar como nosotros. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué Dios permite que niños nazcan en países donde hay tanta hambre? Es malo Dios, porque permite tanto sufrimiento. ¿Por qué pensamos que Dios es malo? Porque lo estamos humanizando. Lo estamos haciendo como nosotros, como si fuera uno de nosotros. Y Él es Dios con D mayúscula, y me encantaría con todas las letras en mayúscula. Él es Dios, dueño y Señor de la tierra y del universo. Si yo hiciera una gran obra de arte y me pusiera a dibujar en un cuaderno o en un, ¿cómo se llama donde se pinta? En un lienzo, un gran cuadro que tú lo ves y dices, qué maravilloso cuadro, qué bonito. Y luego dijeras tú, ¿me lo das? No, nada más te lo presto. Bueno, y lo tomas en tus manos y lo destruyes. Estarías pecando por haber destruido mi gran cuadro, mi gran belleza, mi gran obra de arte que yo hice. Claro que sí, porque estarías dañando algo que no te pertenece. Pero si no hubiera sucedido eso, sino al contrario, yo tomo la obra de arte y tú me dices, qué hermosa es, qué preciosa, y yo digo, no, no me gustó, y la destruyo. ¿Estaría yo pecando? No, porque yo fui la autora y dueña de esa obra de arte y he decidido destruirla porque no me agradó, por lo que quieras, porque me recordó algo feo, por lo que sea. Esa obra de arte me pertenece y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y no estoy pecando. Así sucede con la humanidad. La tierra, el cielo y toda la humanidad las creó Dios y le pertenecen a Dios. Y Él puede hacer lo que quiera con su obra. Y no está haciendo mal. Está haciendo lo que Él quiere porque le pertenece. Y ese es nuestro Dios. Y cuando juzgamos a Dios porque hay dolor en la tierra,
lo estamos humanizando, como si no fuera el dueño de todo lo que hay en la tierra, como si no le perteneciera y no tuviera derecho de hacer con su obra lo que él quiera. Y pensamos, bueno, pues si para mí me es pecado destruir esto o hacer sufrir a alguien, entonces, pues Dios está haciendo también mal por permitir que la gente sufra. Pero a Dios le pertenece todo y puede hacer con él lo que quiera. Pero de lo que sí podemos estar seguras es que todo lo que hace para los que le aman es para bien. Entonces, cuando tenemos nuestros problemas, lo que tenemos que hacer es confiar en que Dios lo está haciendo con un buen propósito para llevarnos a la semejanza a Cristo, aunque la situación sea tan dolorosa como sea. Dios tiene derecho y toda la autoridad para enviarnos los problemas que Él desee, porque Él tiene un buen propósito. Y la raíz de nuestros problemas se derivan en no tener una sana perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros. No nos ubicamos. Y yo traduzco todo lo que le dice Dios a Job con una simple frase. Ubícate, Job. Yo soy Dios y tú eres humano. Y después de que Dios le habla al oído, como todo problema, para los que a Dios aman, los acercan a Dios. Y Job responde, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Señor, tenía una perspectiva de ti, pero ahora tengo una perspectiva cercana de ti. Toda esta situación problemática me ha acercado a ti. Me ha hecho conocerte mejor. Me ha permitido oír tu voz. Y Señor, esto ha sido maravilloso. Mándame los problemas que quieras, porque sé que así te conoceré mejor. La segunda lección que estudiamos fue entendiendo las buenas nuevas, entendiendo el Evangelio, entendiendo la perspectiva de Dios de cómo acercarnos a Él. Y es a través únicamente de la confianza que le tenemos a Dios. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, hemos recibido la cercanía de Dios sin merecerlo. No hay nada que podamos hacer para merecerlo. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo como único medio para acercarnos a Dios a través del perdón, del castigo que Cristo pagó. Cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer para merecerlo, que solo Cristo puede salvarnos, que necesitamos urgentemente un Salvador,
porque no hay nada que yo pueda hacer para merecerlo. Allí comprendemos que solo el Señor ha tenido misericordia para con nosotros. Una misericordia que no merecíamos, no la merecíamos, pero el Señor tuvo a bien salvarnos y nos ama. Y cuando entendemos que no hay nada que podamos hacer para alejarnos de Dios, para perder nuestra salvación, podremos contristar al Espíritu Santo con las maldades que hagamos, pero no perderemos nuestra salvación. Cuando comprendemos eso, sabemos que tenemos un Padre, un papito, que jamás dejará de ser nuestro Padre. Jamás podremos hacer algo que diga, ya no eres mi hijo, olvídate de mí. No. Él nos perseguirá hasta la esquina donde nos hayamos tratado de esconder de él. Nos va a perseguir. Su amor nos va a atrapar. Con lazos de amor nos perseguirá. Y estará con nosotros mostrándonos en qué hemos fallado, en qué hemos pecado, para que regresemos a Él y nos pongamos de acuerdo. Es decir, le digamos, sí, he pecado. Cuando nosotros decimos, sí, Señor, he pecado, le estamos diciendo a Dios, Señor, reconozco que tú tienes razón. Tú dices la verdad y lo que yo estoy creyendo, pensando o haciendo está mal. Estoy equivocada. Corrijo mi manera de pensar, de sentir, de creer y de actuar, porque tú tienes la razón. Por eso nos pide que vengamos a Él a pedir perdón cuando hemos fallado. Porque le estamos diciendo, corrijo mi manera de pensar, de creer y de actuar, porque tú tienes la razón. Esto es pecado. Y no nada más es pecado lo que hacemos, también es pecado lo que pensamos, lo que sentimos. También eso es pecado. Y también en eso nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, alinearnos, ponernos en línea con Dios. Es decir, sí, Señor, tú dices que esto es incorrecto y yo me corrijo. Tú tienes la razón. Porque nuestra rebeldía se deriva de nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos nos llevan a sentimientos y a emociones y que a veces nos dominan y llegan hasta nuestro actuar. Por eso es bien importante reflexionar sobre lo que pensamos, lo que creemos, para que nuestro actuar cambie. Porque muchas veces insistimos en nuestro actuar y en el actuar, por ejemplo, de nuestros hijos. Pero el actuar es una consecuencia del pensar y del sentir. Y si nada más cambiamos nuestro actuar, haremos un cambio superficial. Las apariencias serán nada más lo que nos importa. Por ejemplo, cuando dos niños pelean, insistimos
en que dos niños se hablen y se pidan perdón. Y cuando lo logramos, nos damos cuenta que realmente lo están haciendo de manera muy superficial. Que ni uno está sintiendo que se equivocó, ni el otro está sintiendo que sí quiere perdonar. Lo cierto es que tenemos que trabajar más profundamente hacia la manera de pensar de los niños, de creer y de sentir. Y entonces cuando llegamos a esa parte, allí cuando es modificada la manera de pensar y como consecuencia la de sentir y como consecuencia las emociones, entonces logramos que realmente los niños se reconcilien. Pero si llegamos a su manera de pensar y de creer. Y bueno, si eso lo vemos en los niños, igual sucede con nosotras mismas. Tenemos que modificar nuestra manera de pensar y nuestra manera de creer. Y eso modificará nuestras emociones. Y díganme si no, por ejemplo, si yo me siento muy fea, actúo de ciertas formas. Por ejemplo, con mi esposo. Si yo me siento que estoy fea, pues siento que no le soy atractiva. Y si siento que no le soy atractiva, entonces siento que no le soy agradable, que no quiere estar junto a mí, que no quiere acercarse a mí. Y actúo de cierta forma. Pero si yo siento que soy bonita y siento que le soy agradable, entonces actúo con él de otra manera. Me acerco con él con una sonrisa. Me acerco a él besando. Me acerco a él, quizás hasta me atrevo a usar ropa provocativa en la intimidad porque me siento bonita y agradable a él. Bueno, si eso lo podemos ver en la vida muy humana, pues imagínense cómo es con Dios. Si yo me siento que soy agradable a Dios, me acerco a Él con una actitud. Si yo estoy creyendo que le soy agradable a Dios, sé que me está escuchando cuando estoy orando. Lo sé, lo creo y tengo toda la confianza de que me está escuchando. No tengo la confianza de que va a hacer lo que yo creo. Tengo la confianza de que va a hacer lo mejor. Y que él cree y piensa mejor que yo. Y entonces, que haga lo que él quiera. Y yo voy a confiar en que él va a hacer lo mejor para mí y para la perspectiva eterna. Entonces, le tengo confianza. Por eso es tan importante que pienso. Díganme si no, si yo estoy pensando que mi marido anda con otra, cuando llega a la casa lo recibo con una actitud negativa. Pero si yo estoy creyendo que mi marido salió a la calle y que hasta se acordó de mí y que quizás hasta va a venir con flores, lo recibo con una actitud muy diferente. Por eso es tan importante lo que pensamos. Y debemos reflexionar en lo que pensamos. Debemos trabajar con ello. Y vamos a seguiremos con la lección 3, viéndonos nosotros como Dios nos ve. Es decir, ver la perspectiva de Dios de quién soy yo. Y creerla. Y pensar de acuerdo con ella.
Y cuando yo me vea a mí misma como Dios me ve, me veré diferente. Porque si yo me estoy creyendo que Dios me ve como yo me veo, estoy muy equivocada. Dios me ve como Él me ve y yo debo creer que lo que Él ve es lo correcto. Que yo puedo estar aquí sintiéndome la más miserable, pero que Dios está viendo las cosas de una manera muy distinta. Y si me permites, Tita, yo podría tomar como ejemplo la situación de Perlita. Perlita está pasando por una situación muy difícil, y pasó por una situación mucho más difícil, pero ahorita está pasando por una situación difícil. Y si creemos que Dios controla todo, pues si yo estuviera en el lugar de Perlita, querría a mi mamá conmigo. Y supongo que Perlita también querría a su mamá con ella. Pero creo que Dios está controlando todo. Y Dios está impidiendo que Tita esté con ella. A través de diferentes circunstancias, como es la salud de Tita, que le está impidiendo ir a ver a Perlita. Y parece, si nos ponemos en la perspectiva de Perlita, yo pues estuviera sintiendo como la más miserable porque no está aquí mi mamá para ayudarme a aprender a cambiar los pañales, a aprender a bañar un bebé, a aprender a amamantar un bebé, que todas deseamos y que muchas tuvimos la fortuna de que nuestra madre fuera la que nos acompañara y nos enseñara. Y desde esa perspectiva, ella se puede estar sintiendo como la más miserable. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios tiene propósito de estar permitiendo que Perlita esté viviendo toda esta experiencia lejos de su mamá, pero sí cerca de su esposo, donde Dios puede usarlos para unirlos muchísimo más. Dios puede usar esta etapa para que Perlita se sostenga aún más en el Señor, para que Perlita crezca en su conocimiento de Dios, de quién es Dios, que Dios es una madre, porque uno de los nombres de Dios es femenino, porque es así de amoroso como es una madre, es así de protector como es una madre. Y Dios se quiere revelar a Perlita en esta situación tan difícil como un Dios protector, como un Dios que quiere abrazarla. Y si Perlita quiere ver las bondades de Dios, tiene un bebé sano, tiene un esposo que la ama y tiene un hogar, una casa, un refugio en el cual sostenerse. Si se encierra en su perspectiva, se va a sentir la más miserable. Pero si voltea a la perspectiva de Dios, ella es afortunada. Porque tiene al Señor con ella. Y está en el hueco de la mano del Señor. Si ella se ve como Dios la está viendo, va a poder verse como la más afortunada de la tierra.
Y así cada una de nosotras, si nos encerramos en nuestro problema, nos vemos como la más miserable. Pero si vemos desde la perspectiva de Dios, como Dios nos ve, nos sentiremos afortunadas porque lo tenemos a Él. Entonces, bueno, pues yo las invito a que el próximo jueves nos veamos como Dios nos ve, ¿sí? Y continuemos en esta gran aventura con este material Sé Transformada. De veras, cuando yo estudié este material, el Señor me transformó. Me hizo verme como Él me ve. Y eso fue una gran diferencia en mi vida. Mi cara cambió, mi perspectiva cambió, mi forma de ver la vida cambió, mi propósito de vida cambió. Y le doy muchas gracias a Dios por los autores de este libro, que son varios, que permitieron hacerme ver de una manera diferente. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Te damos gracias porque has sido misericordioso con nosotras y enviaste a tu Hijo a morir por nosotras para que tengamos una relación personal contigo y profunda contigo. Y gracias, Señor, para que tengamos también una vida abundante. A pesar de los muchos problemas que enfrentamos, estemos gozosas porque te tenemos a ti. Y Señor, yo te ruego porque tú nos ayudes a invitar a más mujeres para que, Señor, más gente te conozca, más gente crezca en la confianza en ti, Señor. Más gente disfrute de tu presencia, disfrute de ser tu hija amada. Y más gente, Señor, sea transformada por el poder del Espíritu Santo que tú envías a nosotros cuando creemos en ti, confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a decidir un buen horario donde más mujeres se puedan integrar. Y también, Señor, que mueva su corazón de ellas para que se sientan inclinadas a escuchar de ti y a crecer en ti y a conocerte. Gracias, Señor, por cada una de las que estamos aquí. Gracias por Angie y por su ánimo siempre para dirigir las reuniones. Gracias por Tita, bendícela mucho. Te rogamos por Perlita, por su bebé, por su familia, que tú, Señor, sea su tranquilidad y su paz y los ayudes en todas las situaciones que están enfrentando. Te rogamos por Tita, por su salud, porque se la mejores. Señor, te ruego por Ale y te ruego por Paco, que tú, Señor, le sigas dando la salud y que le des mucha tranquilidad a Ale para enfrentar todo lo que es las situaciones que está viviendo. Y Señor, también te ruego por Maritere, te ruego que tú la bendigas ricamente, te ruego por sus hijos, que tú toques sus corazones para que ellos también se entreguen completamente a ti. Y gracias, Señor, por cada uno de nuestros hogares. Te pido bendiciones para nuestros hogares, para nuestros hijos, que seguramente es lo principal que todos estamos viviendo. También, Señor, te pido por Angie, que tú bendigas a su hija ya en Monterrey, en su trabajo, en las actividades que está realizando y en el TEC, Señor. Y te ruego por sus hijos y por Juan de Dios, que tú les bendigas, Señor. También te ruego por Carlos, Señor, que tú le ayudes en todas las dificultades que está enfrentando de su negocio y que pronto pueda resolverlo completamente. Gracias, Señor, por la bendición de tenerte. Gracias, Padre, por estas reuniones y por estas mujeres tan hermosas que te aman y que buscan agradarte. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido todo esto. Amén.